Bien, vamos a comenzar por definir la temperatura. La temperatura es una propiedad directamente relacionada con la energía cinética media de los átomos y moléculas que lo componen. ¿Sale? Estamos pensando que tenemos una sustancia, puedes imaginarte que en estos rectángulos que tú ves aquí, contiene un cierto gas, una cierta sustancia, líquido, puede ser también un sólido, puedes imaginártelo así. Cualquier objeto está compuesto por átomos y moléculas y aunque parezca rígido a simple vista, a nivel molecular hay movimiento de estos átomos y de estas moléculas. Claro que en mayor o en menor proporción. Si estás hablando de un cuerpo sólido hay menor movimiento que por ejemplo en un líquido o en un gas, ¿no? En un fluido. Ok, entonces vamos a pensar ahora que tienes un objeto como tú puedes ver aquí a tu izquierda, está compuesto por átomos y moléculas. Esas partículas están chocando, están moviendo, tienen cierto movimiento entre ellas y yo te dibujé ahí algunas flechitas rojas chiquitas que te representan la velocidad de cada una de ellas y la dirección en la cual se están moviendo. Si te puedes dar cuenta en el mismo objeto, pero ahora a la derecha, son las partículas ahora con mayor velocidad. ¿Por qué con mayor velocidad? Acuérdate que la velocidad es una cantidad vectorial y se representa con un vector. Si haces más grande el vector, quiere decir que es mayor velocidad. Entonces, como puedes ver aquí a la derecha, las partículas se mueven con mayor velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir lo siguiente. Mira, el objeto que está a la izquierda va a tener una cierta temperatura que se va a calcular, se va a estar directamente relacionada con la energía cinética media. Es decir, vas a calcular un promedio de la energía cinética. Acuérdate que la energía cinética, la voy a poner aquí para que te acuerdes. Energía cinética, ¿sí? O lo poníamos como una K, no recuerdo, en el salón, era un medio, perdón, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sale? Entonces, cada una de las partículas tiene masa y tiene una cierta velocidad y tiene una cierta energía cinética. No todos se están moviendo a la misma velocidad, ¿sí? Simplemente el objeto que está a la izquierda tiene en promedio, las moléculas no se mueven tan rápido como las de la derecha. Entonces, bueno, lo que haríamos sería sumar todas esas energías cinéticas y dividirlas entre el número de partículas que componen ese objeto. Eso se puede hacer siempre y cuando tengas un número finito de partículas, pero si tuvieras un número infinito de partículas, ahí entra algo que se conoce como física estadística, ¿sale? Ok, bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. La temperatura del cuerpo que está a la izquierda, en este caso, va a ser menor que la temperatura del objeto que está a la derecha. Entonces, si a este le ponemos A, ¿sí? Y a este le ponemos B, entonces la temperatura en A va a ser menor que la temperatura en B. ¿Sale? Entonces vamos a medir y vamos a definir la temperatura como una cantidad directamente relacionada con la energía cinética media de los átomos que componen a ese objeto. Ok, entonces temperatura en A menor a temperatura en B. ¿Por qué? Porque los átomos tienen, digamos, menor velocidad que en el caso del objeto B. Bien, vamos a cuantificar esta temperatura por medio de un aparato muy sencillo que se conoce como termómetro. El termómetro simple, como conocemos, está formado por un bulbo, que sería esta parte de aquí, ¿sí? Un capilar, que es el tubito pequeño que se alcanza a ver donde está el depósito, ya sea de mercurio, alcohol, tolueno. En este caso comúnmente nosotros hemos visto termómetros de mercurio, y un depósito para expansión, ¿sale? Ok, tienes una escala aquí de temperatura. Esta escala puede ser, hay varias escalas de temperatura. Vamos a hablar en esta misma presentación sobre las escalas de temperatura. Bien, fíjate bien, entonces cuando tú pones en un medio a ese termómetro a otra temperatura, lo que va a hacer el mercurio es expandirse o contraerse,
y se va a estabilizar con el medio. Entonces, mientras no haya cambio de temperatura, el mercurio se va a estabilizar, no se va a mover. Entonces, eso te va a marcar, de acuerdo a la escala que tú tienes aquí, en qué temperatura anda el objeto que tú estás estudiando o el medio que tú estás estudiando. Mira, los termómetros pueden ser varios líquidos los que puede tener ahí. Puedes tener, por ejemplo, alcohol, tolueno, pero mira la gama de temperaturas que te mide. Por ejemplo, el mercurio te mide de menos 35 grados centígrados a 510 grados centígrados. Claro que comúnmente necesitarías un tubo muy largo para tener algo así. Ya existen los termómetros digitales y ya no es necesario que tenga alguna sustancia, pero ese sería cómo funciona un termómetro de los sencillos, de los tradicionales. También notar, por ejemplo, cuando tienes alcohol mide de menos 80 a 70 grados centígrados, y cuando tienes otra sustancia como el tolueno de menos 80 a 100 grados centígrados. Entonces es bastante buena la escala que nos brinda el mercurio, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es estudiar las escalas de temperatura, de dónde vienen las escalas, las distintas escalas, y esto lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ver la ley cero de la termodinámica. Tienes aquí a tu izquierda puedes pensarlo así, tienes tres contenedores, contienen tres distintas sustancias, contenedor A, contenedor B y un contenedor C. Y estas paredes gruesas que tú ves aquí, que delimitan a C, que delimitan a A y delimitan a B, puedes pensar que es un aislante. ¿Qué quiere decir que es un aislante? Que simplemente no permite el flujo de calor. O sea, no puedes estar no hay intercambio de calor de un medio a otro. Puedes pensar que ahora sí que el medio que rodea a este cubo, puedes pensar que es medio ambiente, puedes pensar que es un lugar donde está la temperatura más elevada, la cual se encuentran las tres distintas sustancias. Como se encuentran dentro de un aislante, las temperaturas son diferentes. Pero fíjate bien lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos dice que si la temperatura A es igual a la temperatura B y si la temperatura B es igual a la temperatura C, aunque no sepas la relación entre A y C, esta ley cero de la termodinámica te dice lo siguiente: temperatura en A va a ser igual a temperatura en C, que es lógico, ¿no? Si temperatura en A es igual a la temperatura en B y temperatura en B es igual a la temperatura en C, entonces es como si juntáramos esta ecuación en una sola. Sería temperatura en A es igual a temperatura en C. Esa es la conclusión sencilla que te dice la ley cero de la termodinámica. Tienes tres objetos, digamos, que no están en contacto, pero lo que sabes es que los dos de aquí arriba, es decir, A y B, o sea, la temperatura en A y la temperatura en B es la misma, ¿sí? Y además sabes que la temperatura en B con la temperatura en C es la misma, entonces es lógico que la temperatura en A va a ser igual a la temperatura en C. Esa es la famosa ley cero de la termodinámica. Y bueno, hice aquí un paréntesis antes de ver las escalas de temperatura. Bien, vamos a seguir con las escalas termométricas. Para eso vamos a pensar que tienes un termómetro del simple con su capilar y mercurio. Vamos a pensar que tienes dos, y uno está en escala Celsius y uno te parece en escala Fahrenheit. Si tú sumerges esos dos termómetros en hielo, la altura del mercurio va a ser la misma, ¿sí? Si sumerges a los dos en agua hirviendo, también la altura a la cual se va a elevar el mercurio va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser la lectura. En uno te va a marcar en escala Celsius y en otro te va a marcar en escala Fahrenheit, dos números diferentes, pero que son equivalentes. Ahora, tienes aquí en la imagen dos termómetros, uno en escala Celsius o centígrada y otro en escala Fahrenheit. Entonces, quiero que notes lo siguiente.
cuando están, vamos a tomar de referencia dos puntos. Uno, el punto fijo inferior y otro, el punto fijo superior. El punto fijo inferior lo vamos nosotros a manejar como el punto de congelación del agua y el punto fijo superior como el punto de ebullición. ¿Sale? Eso nada más como referencia. Ahora, tienes en la imagen, te puedes dar cuenta que en un termómetro, cuando estás en el punto de congelación del agua, te va a marcar 0 grados centígrados, mientras en el otro te va a marcar 32 grados Fahrenheit. Cuando estás en ebullición, en este caso, cuando estás midiendo una sustancia en ebullición, la temperatura se va a elevar a 100 grados centígrados y en el otro te va a marcar 212 grados Fahrenheit. Ahora, ¿cuál es la relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit? Eso es lo que nosotros queremos encontrar. Mira, te pongo ahí como L1, lo voy a escribir aquí a la izquierda. Tu L1 vendría siendo la separación en la escala, es decir, en este caso serían 100 grados centígrados, ¿estás de acuerdo? Porque serían 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados y esto te da 100 grados centígrados. ¿Sí? ¿Y quién sería tu L2? Bueno, tu L2 te simboliza que estás midiendo alguna otra temperatura, entonces vamos a ponerle aquí temperatura C. Entonces, ¿cuál sería la distancia? Pues sería lo que marques de temperatura C menos 0 grados centígrados. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y vámonos del otro lado. Del otro lado sería L1', te marcaría 212 grados Fahrenheit menos la temperatura que te está marcando aquí, que son 32. Entonces pones 32 grados Fahrenheit. Entonces, la diferencia te va a dar 180. ¿Sí? L1' serían 180 grados Fahrenheit. ¿Sale? Ahora, ¿quién es L2'? L2' es como estás midiendo la misma otra. Imagínate que estás midiendo cualquier otra temperatura, entonces voy a tomar también como referencia temperatura, en este caso Fahrenheit, ¿sí? Ahí le llamé T sub C, entonces aquí le voy a llamar T sub F. Entonces lo que tendría sería temperatura en Fahrenheit, aquí tengo que poner temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Menos 32, ¿sí? Porque la distancia de este puntito a este puntito, déjate marco bien, sería a este de aquí. Entonces esa es la L2'. Ahora, fíjate bien, lo que vamos a hacer es un cociente. Me va a venir de este lado para marcarle, aprovechar el espacio y vamos a hacer un cociente. El cociente es L2, bueno, este es L2 entre L1 me va a dar, ¿cuánto es L2 entre L1? Pues sería temperatura de la sustancia en grados centígrados menos 0 grados centígrados entre 100 grados centígrados. Y de este lado, L2' entre L1' sería temperatura en Fahrenheit menos 32 entre L1, que serían 180 grados Fahrenheit todo. ¿Sale? Entonces, esta cantidad y esta cantidad son idénticas, ¿sí? Voy a seguir en la siguiente diapositiva haciendo los cálculos, que ya no me da espacio, pero lo que sigue es igualar esas dos cantidades. Ok, entonces seguimos. Vamos a partir de esta ecuación. Lo que te comentaba en la diapositiva anterior es que teníamos que igualar esta y esta. ¿Sí? Aquí ya las igualé. Entonces a lo que vamos a llegar es a esto, temperatura en C, que es en la centígrada, menos 0 grados centígrados entre 100 grados centígrados tiene que ser temperatura en Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit todo sobre 180 grados Fahrenheit. ¿Sale?
Ok, entonces voy a hacer un despeje. Voy a despejar T subíndice C, ¿sale? Entonces, ya sabes, el 0, pues ya aquí en este caso ya el 0 ya no se pone porque son 0 grados centígrados. Algebraicamente nada más te quedaría T sub C. Y este 100 lo voy a pasar multiplicando del otro lado. Entonces me quedaría 100. Le voy a quitar un poquito el... Bueno, sí se los dejo, el símbolo de grados centígrados. Que multiplica a temperatura Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. Todo esto sobre 180 grados Fahrenheit. Mira, resulta que 100 sobre 180 es 10 sobre 18, ¿sí? Y 10 sobre 18 son 5 novenos, simplificado. Entonces me va a quedar 5 novenos multiplicando ¿a quién? A temperatura F menos 32 grados Fahrenheit. Y ahí hemos acabado. Hemos llegado a una ecuación. Te lo voy a escribir acá en la parte, aprovechando que deje espacio en la parte superior a esta ecuación. Mira, sería temperatura en la escala Celsius es igual a 5 novenos multiplicadas por la temperatura Fahrenheit menos 32 grados Fahrenheit. Entonces, esto que ves es la regla que se sigue para ir de la escala Fahrenheit a la escala Celsius. Yo aquí pongo mi cantidad en escala Fahrenheit, hago la operación y lo que me resulte va a estar en grados Celsius, ¿sale? Entonces hemos nosotros encontrado cómo se transforma de centígrados a Fahrenheit. Ok, seguimos entonces. Habíamos llegado a esta ecuación, pero también puedes hacer lo siguiente. Mira, a esa ecuación, si tú la multiplicas por 9 y la divides entre 5, te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar 9 quintos, o puedes verlo así, el 9 lo pasas multiplicando y el 5 dividiendo de T sub C, la temperatura en grados centígrados, es igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32. Y simplemente puedes pasar ese menos 32 sumando y te va a quedar 9 sobre 5 temperatura en Celsius más 32. Esto te va a dar la temperatura en, aquí me equivoqué, es temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Entonces sería lo siguiente, temperatura en Fahrenheit. Entonces has encontrado la manera de pasar ahora de la escala Celsius a la Fahrenheit. Esta es de la Fahrenheit a la Celsius. ¿Cómo los identificas? Pues mira, ahora sí que si la operas, si te piden Fahrenheit a Celsius, utilizas la primera, y si te piden de Celsius a Fahrenheit, utilizas la segunda. Puedes darte cuenta que el dato que se requiere es la variable independiente en las dos ecuaciones, ¿sí? Y la variable dependiente, bueno, sería en este caso es la temperatura en Fahrenheit. Bien, y ya tienes una manera de pasar de una escala a otra. Por ejemplo, si te piden lo siguiente, tienes el siguiente ejemplo, dice en un recetario de pasteles se indica que un buen pie de limón se debe hornear a 450 grados Fahrenheit, ¿sale? Y resulta que tu horno mide en Celsius. ¿Qué es lo que vas a hacer para saber a qué temperatura lo debes de poner? Pues simplemente vas a hacer una conversión, vas a pasar de Fahrenheit al Celsius. ¿Cómo pasamos de Fahrenheit a Celsius? Bueno, pues entonces vas a usar la primera. Entonces te va a quedar temperatura en Celsius, que es lo que yo quiero conocer, es igual a 5 novenos, pongo paréntesis, 450 grados Fahrenheit, menos 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Y hago la operación, y temperatura que se requiere es, bueno, primero hago la operación dentro del paréntesis y la multiplico por 5 novenos. Y esto nos da un resultado, el resultado siguiente, nos va a dar 200
32.22 grados Celsius. Ya no aparecería el símbolo de Fahrenheit que yo dejé aquí. Igual lo puedes omitir para que no, si te confunde, lo podemos omitir el símbolo de grados y simplemente poner 450 menos 32 por 5/9. Y este sería tu resultado. ¿Sale? Entonces es muy fácil, seguramente lo hiciste en algún momento y si no, pues está bastante sencillo. Bien, vamos entonces con la escala Kelvin y en la escala Celsius. Comparativamente la escala Celsius y la escala Kelvin, te puse aquí dos termómetros. Si por ejemplo estás midiendo la temperatura del punto de congelación, te va a marcar en la escala Kelvin 273.15 y en la escala Celsius te va a marcar 0 grados. En el punto de ebullición, en la escala Kelvin te va a marcar 373.15 y en la escala Celsius te va a marcar 100 grados centígrados. Entonces hay una diferencia entre 273 y 373.15 son 100 divisiones y de 0 a 100 grados centígrados son 100 divisiones. Entonces hay una relación muy sencilla entre ambas escalas. Te la voy a escribir aquí. Tú la vas a ver inmediatamente la relación. Por ejemplo, si yo quiero sacar la relación entre Kelvin y centígrados, pues es simplemente la escala centígrado más 273.15. Es decir, a la temperatura centígrados le sumo 273.15 y ya estoy en Kelvin. Y si quiero al revés, pues despejaría temperatura en Celsius y me quedaría temperatura en Celsius. Sería temperatura en grados Kelvin menos 273.15 grados. Entonces esto es para pasar de una a otra en los dos sentidos, en ambos sentidos. Quiero que notes también lo siguiente, que en la escala Kelvin, digamos, la temperatura más baja que puedes encontrar en la naturaleza queda representada muy bien en la escala Kelvin, porque la escala Kelvin se mide algo que se conoce como el cero absoluto. El cero absoluto, en este caso el cero en la escala Kelvin, te representa la mínima temperatura que hay en la naturaleza. Es la temperatura a la cual ya no hay ni movimiento de las partículas. A nivel microscópico no hay movimiento. Abajo de ese cero absoluto, que es muy difícil llegar a esa temperatura, ya no hay temperaturas menores que esas. No se pueden encontrar en la naturaleza. ¿Por qué? Porque acuérdate que hay una relación entre grados, entre lo que es el movimiento de las partículas con la temperatura. Entonces, si ya no hay movimiento prácticamente, pues obviamente ya no vas a tener, ya no te va a detectar temperatura, ¿sí? Por debajo de eso. Entonces, esa es la relación entre la Kelvin y la Celsius, ¿sí? Ok. Bien, vamos a ver finalmente la escala Rankine y Fahrenheit. La escala Rankine es una escala que del punto de congelación del agua al punto de ebullición hay una subdivisión de 180. Hay 180 divisiones y en la Fahrenheit pasa lo mismo. Del punto de congelación del agua al punto de ebullición hay 180 divisiones. Entonces, hay una relación directa entre Rankine y Fahrenheit. La relación directa te la voy a escribir aquí, en la siguiente. Vamos a escribirla, ya nada más la comentamos. La temperatura Rankine es igual a la temperatura Fahrenheit más 459.67. ¿Sale? Esa es la relación entre una escala y otra. Si tú quieres ir de la Fahrenheit a la Rankine, eso es lo que puedes hacer. Y al revés, si quieres ir de la Rankine a la Fahrenheit, entonces, bueno,
tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que tomar Fahrenheit es igual a temperatura Rankine menos 459.67 y así pasarías de una escala a otra. Ok, también comentarte que, bueno, yo los vi por parejas, la relación entre las escalas, pero puedes pasar de la Celsius a la Rankine, de la Fahrenheit a la pues a la Celsius, a la Kelvin. O sea, puedes pasar a las escalas que tú quieras que convengan. Hay factores, digamos, hay fórmulas ya para pasar de forma directa de una a la otra. Yo te he escrito algunas de ellas aquí y en las diapositivas anteriores, pero ahora sí que si no las tuvieras, puedes primero pasar de una a otra y luego de otra a otra escala, y eso podrías hacer. Te voy a dejar una lista de ejercicios para pasar de una escala a otra. Va a estar muy sencillo. Lo haces en tu libreta. Igual te pido que todo lo que vimos aquí en el video lo escribas como apunte en tu libreta junto con los ejercicios que te voy a dejar. Y esa sería la actividad que se queda pendiente.